Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, estamos ya en hora. Vamos a esperar 2 minutitos más por ahí si alguien puede entrar. Bien, grabando. Bueno, vamos ahí. Hoy tenemos una unidad nueva. Estamos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase hoy 7 de mayo. Bien. Bueno, hoy tenemos una unidad nueva. ¿Eh? Estamos viendo el tema de CISO, específicamente por eso tiene digamos, esa imagen, que después vamos a ir viendo por qué esa imagen. Bien, bueno, hoy vamos a ir viendo la unidad 5, que habla de la gerencia de la seguridad de la información. Tenemos evolución y retos, tenemos los objetivos de la gerencia de la seguridad de la información, el CISO, lo que comprende el CISO, los roles, la certificación. Bien, bueno, la verdad que haciendo un pequeño paréntesis antes de empezar, todavía no corregí los trabajos prácticos de la clase anterior, así que en breve van a tener su devolución. Espero que la tarea les haya sido, digamos, llevadera. Y bueno, la idea era que ustedes también puedan, eh, digamos, tener un poquito de conocimiento o saber de que en otros lugares o en otros países también quizás estamos igual eh, que nosotros, o quizás un poquito más adelantados, etcétera. Y de ver, digamos, la dinámica de trabajo que se usa en otros lugares. Bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, acá nos encontramos con la primer filmina que parece de la vida real. Imagínense, y vamos a empezar a ponernos en contexto, qué pasa cuando buscamos nuestra página web de nuestra empresa y nos encontramos con este famoso error 404, page no found. No encontramos, no se encuentra, y ahí empieza nuestro dolor de cabeza. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos nosotros por acá? Acá nosotros como encargados de la seguridad o encargados del departamento de informática, eh, como entre comillas responsables de esto, o que nos afecta al área, y mejor dicho, empezamos a hacernos muchas preguntas, posibles preguntas de hacernos como ejecutivo de nuestras empresas, de nuestras organizaciones. Eh, ¿Le puede pasar esto a mi organización? Le doy F5 y no me actualiza. Jamás desapareció el error 404. Y ahí empiezo a pensar, ¿cuán expuesta está mi organización
el riesgo ciber. Tenemos las capacidades adecuadas para detectar y responder hasta un ciberincidente. Tenemos una estrategia de ciberseguridad clara y que sea adecuada para nuestro negocio. Estamos invirtiendo suficientemente en cuestiones más prioritarias. Y después decimos, cuando bajamos un poquito los decibeles, decimos, ¿cómo se compara contra mis competidores en el mercado? Y, eh, y después, digamos, una de las preguntas retóricas. ¿Tenemos el líder adecuado para gestionar la ciberseguridad? Empezamos a cuestionar nuestros trabajos, de las áreas, de las empresas. ¿Qué hubiera pasado si teníamos la estrategia adecuada, si teníamos la infraestructura adecuada, si teníamos la persona indicada para empezar todo esto? O empezamos una de dos, a maldecir al dueño de la empresa porque no quiere invertir en esto, porque la famosa no me va a pasar, no, estamos lejos todavía. En fin, empezamos a hacernos estos cuestionamientos, digamos, cuando nos ocurre, cuando ya tenemos el peso de lo que pasó, del fraude, de la estafa, del ransomware, o, o explotó todo, hubo un cortocircuito y explotó todo, por así decirlo. Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos, a la que ojalá que no lleguemos, o que ustedes eh, no lleguen a vivir. Por eso la concientización, digamos, de que ustedes deben tomar la posta, o por lo menos con la idea de la materia es de que ustedes tengan, digamos, ya al menos unas pequeñas bases de cómo se está actuando en algunos lugares en el mundo, qué es lo que está pasando, ¿bien? Que ya tengan idea de qué es lo que tienen que hacer y qué decisiones podrían recomendar o qué estrategias podrían recomendar. Bien, como nosotros sabemos, ya estamos eh, viviendo en la era de la transformación digital y la innovación tecnológica. Habíamos hablado en el capítulo anterior de la informática forense y cómo el usar el día a día todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos uso y abuso, digamos, de los medios tecnológicos, de cuán inmerso vivimos en esta transformación digital, de cómo fuimos atravesados por toda esta tecnología, ¿no es cierto? Que al estar inmerso en ellas y al usarlas, nosotros vamos dejando nuestros rastros y eh, vamos consumiendo estos servicios y que corremos riesgo, ¿no es cierto? Eh, entonces, esta era de transformación digital e innovación tecnológica eh, llegó y seguimos innovando. Y también nosotros vamos viviendo la era de los ciberataques. Hace no muchos meses fuimos testigos de muchas portadas de diarios importantes, medios nacionales, medios internacionales, diarios, todo tipo de plataformas de comunicación, redes digitales, ¿no es cierto?, de cómo fuimos atravesados. Eh, y esto, obviamente, que es no menor porque va pasando a nuestros pares, a nuestros países acá cerquita, como Chile, sin ir más lejos de Estados Unidos, que digamos, pero ¿cómo Estados Unidos?
ellos, digamos, son una gran potencia, pero imagínense si a ellos les pasa, nosotros estamos mucho más expuestos, pero tenemos una gran ventaja de que podemos ya prever y saber cómo hicieron, por ejemplo, cómo hizo tal empresa o tal organismo, por ejemplo, para mitigar, mitigar todo este tipo de cuestiones, qué técnicas, qué estrategias, cómo hicieron para hacerlo. Entonces, quizás este, digamos, delay que tenemos al estar en un país, y que por suerte, vamos a decir, esto nos toca una ventaja en esto, de que y si le pasa a los grandes y ellos pudieron resolverlo, nosotros ya tenemos las herramientas para poder mitigar. Entonces, si lo miramos de ese lado, no es tan mal. Eh, bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nos encontramos, ¿no es cierto?, que también estamos atravesados, como hablamos recién, hablamos de lo que es la innovación, todo lo que es los negocios, toda la parte de los negocios digitales, y que la ciberseguridad como potenciador de negocios digitales. Si bien vemos que los servicios que nos van ofreciendo, por ejemplo, los bancos, en algunos casos las empresas, los ISP, servicios, por ejemplo, de cloud, analytics, las aplicaciones móviles, realidad virtual, blockchain, conocemos homeworking, IoT, ¿eh? Analítica de datos, eh, la, todo lo que es financias, toda la parte de pagos digitales. Bien, entonces acá se lo puede tomar a la ciberseguridad desde como un potenciador de estos negocios digitales, que nos dan un servicio obviamente. Entonces, esta es una mirada, digamos, para ver cómo tomarlo eh, como un potenciador, como un plus. Pero este plus que nos da la ciberseguridad, porque ustedes piensen un momento. Si ustedes tienen que, por ejemplo, poner digamos, su sueldo o usar una billetera virtual, ¿cierto? Empiezan a ver qué tan segura es la billetera virtual, cómo va manejando, si yo quiero hacer, por ejemplo, una pequeña inversión, si tiene doble factor de autenticación, si ya usa tal o cual algoritmo. Ustedes van viendo, ¿no es cierto?, de que obviamente uno quiere, digamos, disponer de que un banco nos dé un servicio, una billetera virtual, y que esta billetera virtual al menos tenga lo que es mis datos y específicamente mi dinero esté bien resguardado, porque eso es lo que uno mira como usuario, si nos ponemos del otro lado. Entonces, nosotros miramos, digamos, a la seguridad o a la ciberseguridad, que si yo sé que ese banco eh, invierte en seguridad, invierte en capacitación de su empleado, invierte en montones de factores que hacen que sea seguro o van demostrando con el tiempo de que están, digamos, invirtiendo, entonces eso le da un plus a que uno pueda confiar, digamos, por ejemplo, en este caso en el banco. Entonces, eh, se puede tomar como la ciberseguridad como un potenciador de negocios digitales. Bien. Entonces nosotros vamos viendo
que el escenario tecnológico se empieza a diversificar y se complica para la gerencia y la seguridad de la información. Fíjense que nosotros tenemos cada vez esta dinámica que se va moviendo de las tecnologías, empieza a complicar a la gerencia y obviamente la seguridad de la información. Para esto hay un autor, Gartner se llama, y donde dice que hay 3 conceptos de un solo responsable. ¿Qué suele pasar? Nosotros el famoso, el área de informática se encarga de todo. El área de informática, el multitarea, el multitasking que está siempre, hasta que la gerencia entiende de que tiene que haber una separación de roles. Pero hasta no hace muy poco, el encargado de informática era el que se encargaba de redes, el que se encargaba de soporte, el que programaba. Entonces, este autor lo que hace es decir, plantea 3 conceptos y un solo responsable. Bien, para darle sentido a la confianza que una organización necesita frente a la protección de la información, él plantea 3 conceptos que son el gobierno de la seguridad de la información, la administración o gerencia de la seguridad informática y por último, la operación de la seguridad informática. Bien, bueno, vamos avanzando. Gobierno de la seguridad de la información. El autor dice que este gobierno, vamos a decir, digamos, por decir, la gerencia general o la junta directiva, debe actuar como un comité de coordinación para los proyectos más significativos, ¿cierto? Debe efectuar un seguimiento del progreso de los planes de evaluación de los riesgos, particularmente de los informes de auditoría, porque son los informes de auditoría quienes nos van a decir cómo estamos. Tiene que revisar el reporte de métricas y solicitar nuevas métricas si es requerido. Tiene que haber una proyección, digamos, de proyectos, obviamente, de todo lo que es el área de la seguridad de información. Debe poder monitorear el desempeño operacional y la tecnología de la seguridad, ya sea implementando con un software, algún tipo de métrica para poder medir el desempeño. Debe proveer, digamos, un escenario para el CISO. Acá aparece el concepto de CISO, que digamos que es la persona o el jefe de la seguridad de la información, tiene muchas funciones, y lo vamos a ir viendo. Con el fin de focalizar los esfuerzos dentro de las unidades de negocio, a través del Comité de Gobierno de la Seguridad de la Información. Debe poder establecer y mantener líneas efectivas de responsabilidad, propiedad y autoridad frente a los activos de la información, y debe actuar como un mediador o árbitro para conciliar los conflictos sobre los requerimientos de seguridad de la información entre los diferentes actores de la organización. ¿Por qué? Porque acuérdense que, bueno, lo ideal es que nosotros tengamos, por ejemplo, el, el, el jefe, el CEO, el jefe de la seguridad informática, tenemos el departamento IT, tenemos el CISO, que está encargado de la seguridad, por velar la seguridad de los datos. Y cuando ocurre algún incidente, si los roles no están bien definidos, empieza a haber, digamos, cierto roce entre ellos. Por más que pertenezcan, o el famoso que tenemos siempre, por ejemplo, el área de administración con el de recursos humanos.
van delegando quién tiene responsabilidad. Y generalmente se pelean por decir, no, pero esta no es mi función, la mía tampoco, bueno, y ahí empieza ese choque, por más de que pertenezcan a la misma área, por así decirlo, y si los roles, como cualquier departamento, si los roles no están bien definidos, por ahí hay un choque de funciones, y esto es lo que a veces el gobierno de la información debería actuar como un mediador. Bien. El autor lo que hace también es eh, sugerir responsabilidades complementarias, que lo que hacen es motivar a una reflexión del ejercicio de la seguridad de la información. Y lo que él dice, lo que él sugiere, que se pueda identificar y analizar el modelo de generación de la empresa. Tenemos que tener bien definidos, está repetido la oración. Debe poder comprender y detectar los riesgos y amenazas que impactan en el modelo de generación de la empresa. Por eso también es importante contar dentro de la estructura de la empresa o la organización con un área de riesgos, donde se pueda gestionar los activos de la empresa, que yo pueda decir, bueno, tengo el activo, tengo los datos de, por ejemplo, mis pacientes, y pueda ver qué pasa, en mitigar qué riesgo voy a correr, qué riesgo voy a correr si pasa tal o cual cosa, cómo lo voy a mitigar, qué tan importante es, o sea, gestionar mis riesgos. Y cómo me puede impactar, cuánto voy a perder si pasa tal o cual situación. Y que esto es la idea de siempre, que habíamos hablado en anteriores clases, es anticiparte frente a las amenazas que existen. Bien. Entonces, acá hay otro autor que dice que el gobierno representa un ejercicio de alquimia entre la política corporativa, los intereses superiores de los accionistas y la realidad de la protección de la información. Tiene que poder, digamos, tener cintura, poder dialogar, poder hacer que las áreas, digamos, puedan convivir, y entonces el gobierno es el que pone, digamos, los puntos, y a veces tiene que hacer magia, como pasa en toda organización, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a la diapositiva siguiente, donde se me ponga, habla de la administración o gerencia de la seguridad informática. En este concepto, este es el segundo concepto que plantea el autor Gartner, establece que la gerencia debe realizar al menos las siguientes actividades: desarrollar e implementar una política de seguridad de la información, ¿no es cierto? Esa es responsabilidad netamente del área. Diseñar y administrar una arquitectura de seguridad tanto para las aplicaciones como la empresarial. Tiene que, fíjense que es una tarea parece algo leído, parece algo muy fácil, pero no es tan fácil, porque acá se tiene que diseñar todo este tipo de técnicas y estrategias para que esta arquitectura pueda funcionar. Diseñar y adelantar campañas de interiorización y concientización relativas a la seguridad de la información. Acuérdense que acá, en este punto digamos que también a veces es crucial, fíjense si ustedes, digamos que en la empresa no se sabe nada, si uno no capacita, si uno no concientiza el daño que puede hacer, por ejemplo, un clic en un mail, en un phishing, ya vimos lo que pasa. Entonces, tanto, digamos, al empleado como al cliente, para que no caigan en estafas. Entonces, fíjense que esto implica e involucra muchas áreas dentro de una empresa. Si bien gran parte tiene la responsabilidad, por ejemplo, de la gerencia de seguridad informática, por ejemplo, trabaja en forma conjunta con el departamento de marketing,
donde tienen que socializarlo con recursos humanos. Entonces hay digamos, varias áreas afectadas que ayudan a que por ejemplo, este ítem se pueda llegar a cumplir. Bien. Debe poder establecer y promover un ciclo de vida de los usuarios o que en términos modernos se conoce como gestión de identidades, incorporación, el desincorporation y la administración de errores de administración de usuarios, que esto para que no haya una escalada por eso es lo que se pide muchísimo, una escalada de privilegios, que habíamos visto que esto ocurre mucho ocurre mucho y que después termina en un hackeo o termina en un ransomware si no está bien configurado o los usuarios no tienen, digamos, o tienen permisos que no deberían, etcétera. Acá entra todo digamos, lo que es el ciclo de vida de usuarios. Debe establecer proyectos de nuevas propuestas de tecnología de seguridad informática, ver cómo puedo implementar, qué hacer. Entonces, fíjense la importancia de esta área. Debo proveer orientación y direccionamiento sobre riesgos y controles para proyectos no relacionados con seguridad de la información. Ahí volvemos con el tema de los riesgos, el impacto, el riesgo. Debo ver mis vulnerabilidades que estoy corriendo en la empresa. O sea, esto también debe estar en un departamento quizás que se encargue netamente de monitorear, como habíamos hablado, que hay hardware, hay software, y debería haber un personal capacitado para poder hacer todo este tipo de cosas. Bueno, y el siguiente es monitorear la operación de las tecnologías de la seguridad informática configuradas y disponibles a partir del hardware y software que se pueda llegar a implementar. Y obviamente probar y validar y asegurar que esa infraestructura diseñada esté, digamos, probada y que pueda mitigar todo eso. Como vimos en las anteriores unidades, ¿no es cierto? Usando, por ejemplo, un IDP, un ISP, nuestros servidores que pueden ir mitigando, ir viendo las vulnerabilidades, ir monitoreando las políticas que nos ayuden, en fin. Fíjense la gran importancia que tiene el área de la gerencia de la seguridad informática. Bien, bueno, ahora pasamos al siguiente concepto que habla de lo que es la operación. Este es el tercer concepto, que habla de la operación de la seguridad informática. Este autor, Gartner, precisa este concepto operacional como las actividades que se dan en el día a día y que buscamos mitigar los riesgos de seguridad informática en el nivel técnico. A veces también el técnico es, digamos, el eslabón clave, digamos, porque si bien esta declaración nos presenta efectivamente el concepto natural esperado, debemos notar que los que se encuentran en la operación, porque son ellos, son parte del eslabón clave para capitalizar las lecciones aprendidas de organización frente a la atención de los incidentes de seguridad. O sea, son ellos, o sea, fíjense que el eslabón más chico viene a ser el que está al día a día frente a la parte técnica y quizás ellos son los que prueban y nos pueden ayudar a mitigar y ver si en una primera instancia, si estas políticas que pensamos, si estos proyectos que nosotros pensamos como una gerencia, se pueden llegar a implementar o quizás ajustar algunas cositas, algunos puntos que nosotros creemos que funcionan, pero en realidad en la parte operativa nos damos cuenta que le está faltando
algún tipo de ajuste o algún tipo eh, de algún tipo de ajuste o algo que hace que no se pueda implementar. Entonces, ellos son, digamos, la parte del día a día que están frente a todo y quizás son el primer eslabón, la primera alerta que tenemos. Bien. Eh, Vamos a la siguiente. Las actividades asociadas sugeridas que también el autor da para este concepto planteado, que debe aplicar y desplegar los parches de seguridad sobre todos los productos y herramientas, que hablamos que esto en el nivel técnico son ellos los encargados de eso. Eh, Monitoreo activo del ambiente frente a las amenazas y vulnerabilidades. Fíjense, estos dos puntos hacen mención específicamente, vamos a decir, a cuidar mi activo, a cuidar mi información, a cuidar mi base de datos, a cuidar lo que para mí el negocio representa, lo más, generalmente es la información de nuestro cliente, los movimientos de nuestro cliente también podría ser. Nosotros tenemos que ver, digamos, a veces no sabemos ni qué tenemos y no podemos, o sea, si nosotros no sabemos qué tenemos, no podemos cuidar lo que no tenemos. Entonces, pasa también por ahí y fíjense qué tan importante es tener las aplicaciones, nuestros Windows en la mayoría de los casos son Windows, eh, de que las herramientas que estamos usando, por ejemplo, nuestra base de datos, estén parcheadas, ¿sí? Porque constantemente van recibiendo las actualizaciones y a veces por no tener las actualizaciones encuentran la oportunidad de entrar por ese agujerito que quedó libre. Entonces, hay herramientas, hay programas que nos ayudan, digamos, a ver todo este tipo de cuestiones, de monitorear, eh, eh, que tengo, por ejemplo, el Windows 11 que no está actualizado, etc. Entonces, esas actividades, fíjense la importancia que tienen dentro de la empresa y que no es algo menor. Bien. Bueno, el autor dice que debe proveer conocimiento y experiencia cierta para las políticas de seguridad de la información corporativas y desarrollo de los procedimientos propios de la operación de la seguridad. Como habíamos hablado, ellos son el último eslabón y quizás el que opera día a día y nos va a decir cómo vamos yendo con nuestras políticas. Deben desarrollar, mantener, monitorizar e implementar la arquitectura técnica de la seguridad informática, deben implementar los cambios de configuración en plataformas corporativas de seguridad informática en concordancia con los procedimientos de administración de cambios, deben monitorear sobre las consolas nativas, sistemas de correlación de eventos y otras herramientas de análisis para observar las amenazas, vulnerabilidades y cambios en el ambiente que afecten al perfil de riesgo empresarial, deben poder cumplir con los acuerdos de niveles de servicio de seguridad definidos, deben planear y participar de manera activa en la respuesta a incidentes, incorporar y desincorporar las mentalidades digitales y de permiso de acceso que hablamos también anteriormente. Fíjense que acá también está muy bueno lo que hablamos recién, el tema de los riesgos y de las herramientas para poder monitorear y ver todos los cambios que van surgiendo para poder detectar lo que es las vulnerabilidades y amenazas, por supuesto. El desafío que tiene, digamos, esta gerencia, como lo dice el NIST, este framework de seguridad que nosotros ya habíamos hablado,
Este es netamente para recordar que nuestra función a nivel macro, y en el macro era identificar, poder proteger, poder detectar, poder responder, y en el caso de que hayamos sido atacados, poder recuperar. Fíjense que con todo este desafío, nosotros, si pasamos esta gran prueba, quizás estamos en condiciones de tener un departamento o una gerencia de la seguridad de la información. Entonces, muy difícil, tiene muchas aristas para trabajar. Y bueno, eh, la verdad que está este organismo que nosotros habíamos visto en clases anteriores, que si bien habíamos visto las áreas, eh, cada uno tiene sus funciones y herramientas, software, hardware, políticas, estrategias para poder mitigar o hacer frente a todo lo que viene como amenaza, vulnerabilidades. Entonces, este es el desafío que tiene, digamos, la gerencia de la información, de la seguridad informática, por así decirlo. Bueno, acá viene, fíjense, bueno, yo les puse dos imágenes, para mí un poco representativas, porque CIO y CISO, con el tema de los conceptos, estas palabras que CISO y CIO, el significado del CIO, como les había dicho anteriormente, eh, es Chief Information Officer y es el ejecutivo encargado del área de informática de una empresa. Viene a ser como un área de IT, donde el rol es definir la estrategia tecnológica y supervisar las operaciones de infraestructura, sistemas informáticos y otras tecnologías necesarias para alcanzar el objetivo de la empresa. El CEO suele centrarse en la tecnología que apoya las operaciones internas, mientras que el CTO, bueno, acá aparece un concepto, el CTO también habla de tecnología, que suele ocuparse del uso de la tecnología en los productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes. Y el CISO, que habla también, que es Chief Information Security Officer, traducido al español como el director, gerente o jefe de seguridad de la información, que es el responsable dentro de la organización de gestionar todas las acciones que contribuyan a proteger la información y que aseguren la continuidad del proceso. Entonces, por ahí, yo les hablaba de los choques por ahí que pueden llegar a tener el CEO, el CTO o el CISO, si están bien diferenciados, pero generalmente en las áreas, vamos a decir, en las empresas están el CISO y el CEO. Obviamente que eso va a depender, digamos, de la estructura funcional que tenga la organización. Y aparece el concepto de CISO, de este personaje importante, y bueno, como el CEO, lo puse como Superman, como alguien, digamos, un superhéroe que tiene que hacer de todo, y el CISO quizás está más eh, como Batman, digamos, en la baticueva con todo su despliegue de cosas que tiene que hacer, que más adelante, en la filmina más adelante, vamos a ir viendo qué es lo que hace un CISO. Bien. Bien. Acá, para hacer un poquito de historia, y no muy lejos, tampoco hablo por el 2000, pero esto pasaba y sigue pasando en algunos lugares.
que en la primera década del 2000 muchas empresas decidieron incluir la función de seguridad de la información bajo el área de IT. En otras palabras, esto implicaba que el CISO trabaje bajo la directiva del CEO, como veníamos diciendo hoy. Circunstancia a partir de la cual, en muchos de los casos, ahí empieza la oposición de intereses. Por ejemplo, generada por la urgencia de implementación frente a los riesgos de seguridad asociados a esta acción. Generaba fricciones, como le dije, los intereses empiezan a chocar sin habilitar una práctica correcta de la seguridad. A veces pasaba eso, que los dos chocaban o suelen chocar por el tema de las responsabilidades de los roles. Entonces, ahí empiezan las empresas, las organizaciones a tomar nota del valor de la información como un elemento imprescindible en la toma de decisiones. Entonces, fíjense que son parece CISO, CEO, hay montones por así decirlo, de nomenclatura que son propias del área de sistemas o IT, que empiezan a tomar color en todo esto. Bien, entonces vamos a ir viendo qué es lo que hace o cuáles son los roles que tiene un CISO. Bien, si vimos que es como un superhéroe, el CISO tiene siempre un nivel ejecutivo y su función principal es la de alinear la seguridad de la información con los objetivos del negocio. Digamos que eso es a grandes rasgos de lo que debería hacer un CISO. De esta forma, se garantiza que en todo momento que la información de la empresa está protegida adecuadamente. Las responsabilidades de un puesto se ha ido modificando a lo largo de los años, pero el rol del CISO, sin embargo, se puede decir que en general tienen muchas responsabilidades, ¿eh? Entre las cuales incluyen, por ejemplo, generar e implantar políticas de seguridad de la información, garantizar la administración, garantizar la seguridad y privacidad de datos, supervisar la administración del control de acceso a la información, por eso hablábamos también hoy de la gestión de los usuarios, una de las tantas cosas que debe hacer, supervisar el cumplimiento normativo de la seguridad de la información, cómo manejar los datos de la empresa y obviamente la seguridad de estos datos o de la información en realidad. Y actuar como responsable del equipo de respuesta ante incidentes. Es el que tiene que dar la cara cuando pasa algo, cuando ocurre un incidente de seguridad de información en la empresa o en la organización. Tiene que estar constantemente supervisando la arquitectura de seguridad y la información de la empresa. Fíjese el trabajo que tiene el CISO. Entonces, si bien el CISO el CISO se pelea con el de informática netamente, fíjense la importancia que viene a tener este rol que viene a cumplir. Bien. Bueno, fíjense acá la estructura que debería tener un CISO dentro de bajo su mando. Fíjense, esto es como una estructura dentro de la organización. El CISO debería poder tener, por ejemplo, habíamos hablado de el gobierno, la seguridad, donde tiene que haber las estrategias a tomar
donde hayamos visto que tiene la gestión de proyectos, gestión de riesgos, concientizar, tener métricas, dijimos, de los indicadores, manejar presupuestos, cumplimiento, poder hacer auditorías para ver cómo vamos y encargarse de la protección de datos. El CISO debe manejar las identidades, famoso la gestión de identidades de usuario, la gestión de los roles, la revisión constantemente de los accesos, la administración de la seguridad del sistema, fíjense que es amplio. El SOC, depende de él también, del Centro de Operaciones de Seguridad, donde ahí tenemos nuestro WAF, nuestros DLP, nuestros IDS, nuestros IPS, donde tenemos que ver el análisis de los logs, donde tenemos que ver los monitoreos, los equipos de trabajo. Después teníamos la otra área que sería gestión de incidentes, cuando ocurre el accidente, cómo tratarlos, las respuestas, y ahí aparece el área de forense. Cuando ya ocurre el incidente, en el área de forense tiene que ir a investigar cómo pasó, por qué pasó, ¿eh? Y una otra área de arquitectura de seguridad. Fíjense que la definición de arquitectura de seguridad en proyectos tiene que investigarse, haber desarrollos. Esta área es muy importante. Si tenemos área de cloud, tiene que haber una seguridad de cloud, la seguridad de los endpoints de nuestras terminales de trabajo. Bien, fíjense que el CISO ya tiene, digamos, todo un departamento a su cargo, grande, y esto es lo que se plantea, digamos, que debería ocurrir. Obviamente que esto hablamos de una empresa grande, de una empresa, digamos, mediana, grande, que ya debería considerar el rol de un CISO. Por eso, digamos, que las entidades que deberían aplicar desde el vamos sería, por ejemplo, un banco. Los bancos o un SP, por ejemplo, en el caso de Tigo, personal, que deberían contar con este tipo de estructuras dentro de la organización. Y obviamente el CISO a la cabeza. Fíjense la importancia que tiene. Obviamente que esto, para llevar a cabo, además, digamos, del ok del dueño del dueño del CEO de la empresa, o de la junta directiva, es una gran decisión que se debe tomar y que todo esto esté armónico. Fíjense que esto nos puede llevar años en implementarlo, y años, digamos, ir puliendo cada área. En fin, esto es para que se tenga una idea de cómo debería estar estructurado un área de la seguridad de la información. Bien. Acá hay otro autor que trayendo a colación, habla de es un doctor, es, es llamado Gary McGraw, que habla de tribus CISO, y que cada tribu CISO, creo que está en la diapositiva siguiente, se movió una diapositiva, a ver, sí, acá, esto es. Se movió, bueno.
Bien, las tribus CISO habla de que debe tener, digamos, ahí, se mueve el mouse, no sé por qué. Bueno, este doctor habla de que hay tribus CISO, que son 4 tribus. Este autor plantea, se los dijo el autor, de que hay 4 tribus, y estas tribus, digamos, hacen, digamos, eh, le dan importancia a la estructura de un CISO, a los roles de un CISO, a lo que debe hacer un CISO, y habla de 4 tribus que vamos a ir viendo. La seguridad siempre tomando la seguridad, digamos, como punto de partida, ¿no? Como tecnología, como compliance, como centro de costo. Bien, bueno, vamos a ir por la primera, que habla de la tribu 1, la Security is Enabled. El CISO es un ejecutivo senior con mucha atención en el negocio. El CISO hizo que el board o la junta directiva, bueno, está todo en inglés, así que me disculpan mi inglés, pero bueno. El CISO hizo que la junta directiva entienda de seguridad, por ejemplo, que se mueva el compliance de todo de todas las leyes, de todos y sea parte del negocio, porque ¿qué pasaba antes? Generalmente la junta directiva no entendía o no entiende todavía que la seguridad o la ciberseguridad eh, no sea parte del negocio, sino como una adición más, sino que esto ya mira, digamos, las experiencias que tiene el CISO, eh, y hay, vamos a decir, diferentes tribus de CISO, como le estaba explicando. En este caso, habla que este ejecutivo senior sabe del negocio y hizo un intermediario entre la junta directiva y se mueva de esa directiva y pueda entender que la seguridad sea un negocio, es parte del negocio. La estructura de seguridad refleja la importancia para el negocio. Entonces, eh, por ejemplo, hablamos de una billetera virtual, de una fintech, hablamos, fíjense que nosotros, como les dije hoy, nosotros nos manejamos con una billetera virtual, vamos viendo que la estructura de la seguridad que tiene, por ejemplo, el banco o la billetera virtual, eh, eso es porque, digamos, hubo alguien, y no es que hubo alguien, sino que nosotros como clientes le damos la importancia que tiene la seguridad, ¿no? Entonces, ahí se habla de que vos decís, mira, esta billetera virtual se ve que invirtió en tal, en lo que es seguridad, invirtió en estructura. Entonces, hubo alguien, quizás este CISO de la primera tribu, que estuvo actuando acá. Eh, esta tribu 1 también dice que el presupuesto nunca es un problema, porque se trata de como cuestión de riesgos. Fíjense que esta tribu ya toma o entiende que tiene que haber una gestión de riesgos, que tiene que haber un departamento de gestión de riesgos. Y dice, no, yo considero a la seguridad como una como, eh, como un negocio, ¿eh? Y que no está dependiendo de una crisis. Se usa activamente un framework de seguridad, ¿bien? Entonces, acá el negocio le da la importancia a los requerimientos de seguridad y los prioriza, o sea, que acá la seguridad ante todo, ¿eh? Esta sería la tribu 1, que sería lo ideal.
Bien, vamos a la siguiente tribu que plantea el autor. La seguridad como tecnología. El CISO tiene orígenes super Higgs, tiene sólidos conocimientos de negocio que se están desarrollando. Acá vamos a decir que el CISO entiende de negocios, entiende tecnología, entiende de seguridad. Bien, el CISO hizo que la junta directiva entienda de seguridad. ¿Sí? Y se mueva el compliance, pero aún le falta integrarla al negocio. Entienden que tienen que invertir, pero no logra integrarla. Está ahí en el tratando de. Bueno, tiene una estructura con recursos suficientes, pero muy tecnológica y con menos foco en el negocio. La empresa se alinea a la seguridad. Bueno, ahí me quedó un ítem que no me acuerdo qué dice. Vamos a ver qué. La idea de esto es que, fíjense que se hizo un caminito más, vamos en un sentido decreciente, y que acá la seguridad se toma como una tecnología, como que le da el plus de tecnología, y que hizo que la Junta Directiva entienda de que existe, que hay montones de, pero todavía no logra de que la seguridad sea una prioridad. Y eso es lo que el CISO debe trabajar, de que se entienda de que la seguridad es parte del negocio, o como un negocio, como vimos en la tribu 1. Bueno, en la tribu 3, la Security Compliance, el CISO es un ejecutivo senior, sin pasado profundamente técnico, es un buen administrador. El CISO hizo que la junta directiva entienda de seguridad, pero aún la empresa continúa con conceptos arraigados de compliance. Compliance es el área, digamos, por decir, muchas veces son la parte de legales, con los puntos, las políticas de la empresa. Entonces ellos entendieron, pero todavía no lo pueden aplicar. La estructura con recursos relacionados con objetivos técnicos sin foco en el negocio podría tener problemas de headcount, de la empresa, digamos que las cabezas todavía, digamos, no haya mucha tecnología, mucha seguridad aplicada. La seguridad no es tomada como un negocio, y acá lamentablemente una crisis puede cambiarlo todo. Y vemos obviamente la falta de inversión. Acá digamos que la Junta Directiva no invirtió, todavía no entendió el concepto del CISO, de lo que es la seguridad de la información, de lo que es la gerencia. Se quedó, digamos, en que tiene que haber seguridad en la empresa. Ay, sí, o con conceptos muy arraigados. Como se quedó en el viejazo, muchos decían. Pero bueno, esta es la tribu 3. Y que es un costo que a la hora de que haya un incidente de seguridad con esta tribu, acá no, con una crisis como ese puede cambiarlo todo. Tiene que a lo mejor sentir de que su base de datos no existe más, o de que sufrió un ransomware o algún tipo de incidente para poder cambiar y ahí poder invertir. Bien. La cuarta, la seguridad como un centro de costo. El CISO se encuentra en el medio del management y tiene un perfil tecnológico. La junta directiva, el board, tiene bajos conocimientos de seguridad. Acá no entiende de seguridad, digamos que los dueños de la empresa no saben o saben poco y nada de seguridad. La estructura que tiene son de pocos recursos. La empresa ve la seguridad solo como políticas que están ahí, con leyes o políticas que están ahí, que es el área de legales, que está ahí y que se aplican o que se aplican en medias. La seguridad es un servicio opcional
ver las unidades de negocio y ven a la seguridad como un gasto. ¿Bien? Entonces, esta tribu 4, digamos, quizás nosotros estamos en esta última tribu, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es, digamos, lo que este autor plantea y selecciona, hace, digamos, el estudio que hizo este señor, este doctor, para distribuirlo en cuatro tribus, y ver en cuál estamos. Y probablemente estemos entre una 3 y 4 en la mayoría de los casos, cuando, digamos, el board, como dicen ellos, o la junta directiva, tome conciencia de que esto hay que invertirlo, que esto ya no es algo más opcional, sino ya es una realidad, y como vimos, estamos atravesados eh, por la inseguridad. Bien. Bueno, acá hablamos de las certificaciones de lo que debe tener un CISO. Este CISO, fíjense el logo de Superman, de super, de super porque tiene que hacer un trabajo, un gran trabajo en la empresa. Bueno, el CISO debe conocer y dar cumplimiento a las normativas de seguridad de distintas índoles con la finalidad de obtener certificaciones en seguridad informáticas. Entre las certificaciones que puede poseer un CISO se encuentran el certificado en seguridad de sistemas informáticos, como auditor de sistemas de información, CISA, gerente de seguridad de información, como profesional certificado en seguridad en la nube, en el caso de que la empresa maneje lo que es nube, investigador forense, de piratería informática, porque, digamos, tiene que conocer, imagínense, tienen que conocer las técnicas y estrategias de cómo se puede vulnerar, especialista en certificado en cifrado, certificado de hacking ético, o sea, fíjense, son muchas normativas, son muchas aristas, son muchas carreras, por así decirlo, y eh, lo que implica el gran trabajo del CISO. Bien, fíjense, bueno, las habilidades del CISO, como vimos en estas tribus, debe poder influir con el board, debe poder comunicarse con todas las áreas, ser estrategia para explicar todo el tema de políticas, debe conocer su negocio, el ámbito donde se mueve, debe poder negociar con todas las partes, debe poder liderar y atraer, y obviamente hay que saber de seguridad. Fíjense el papel que lleva. Bueno, y para ir cerrando, el trabajo del CISO y contarles un poquito la realidad que vive un CISO hoy. El trabajo del CISO, eh, fíjense acá hay unos artículos que nos hablan, por ejemplo, que el 94% de los CISOs están estresados en el trabajo. Ahí les voy a pasar la figura en el slide siguiente. El 65% de los CISOs dijeron que su capacidad para proteger la organización es comprometido a que tiene mucha sobrecarga de trabajo y estrés. Tiene mucho estrés, tiene que estar 24/7, viendo de que no haya ningún tipo de vulnerabilidad, de que no se esté corriendo riesgos, etc. Es interesante ver que el 35% dice que si bien podrían, cabe destacar que solo es una parte de su función y no compromete su capacidad para proteger la organización. Los equipos de ciberseguridad están aquí para eliminar los riesgos de la organización, pero cuando ellos mismos están estresados, esto en realidad agrega un riesgo a la ecuación. Por eso el trabajo del CISO es muy demandante, es altamente estresante, porque
requiere muchas funciones y cada función, digamos, tiene su peso. Bien. Bueno, acá en el gráfico, no sé si se lo ve, la mayoría, bueno, de los ISOs que están estresados en el trabajo, la mayoría dice que el 94% lo estresa, otros 6% que no. El CISO, el estrés del CISO, el nivel de estrés de los CISOs comparado con otros roles dentro de la empresa, bueno, fíjense que la mayoría está muy estresada y la mayoría, y la mayoría me río, pero que consideran en buscar un otro trabajo y la mayoría dice que sí, digamos, un porcentaje un poquito alto, un 38%. Bien, fíjense que el, lo que es el trabajo del CISO. 88% de estrés, 48% de salud mental, 31% de performance, 32% en relaciones, 23% de consumo. Esto hace que tengamos un nivel del 97% a full y querramos correr de la empresa. Eh, el tiempo promedio de un CISO a su cargo ahora es menor a 5 años porque no aguantan, te saca vida. Esto es pasar a ser dramáticamente peor cuando se trata de un CISO recuperándose de un ciberataque grave. Imagínense ustedes lo que pasa cuando ustedes están ahí y les ocurre un accidente, un incidente de seguridad, muerto. Se espera que para el 2025 cerca de la mitad de los CISOs cambiarán de trabajo, un 25% de funciones totalmente diferente debido al rol de estrés que viven. Se van a trabajar de reposteros por ahí. Conozco muchos casos, conozco varios casos de compañeros míos que quizás tenían una tarea similar a la del CISO y terminan en eso, porque la verdad que es muy estresante. Bien, bueno, y como último tema, siempre hablamos, acá se habla, cuando se habla de CISO, se habla también de táctica y estrategia, que esto también es la fuente de lo que pasa con el CISO, de las funciones del CISO, donde hicieron varias encuestas y dice, bueno, preguntamos a los CISOs si dedican demasiado tiempo a tareas tácticas o operativas en comparación con las estrategias, tareas de gestión. Y bueno, este gráfico habla que el 93% de los CISOs dijeron que se dedican más tiempo del que deberían dedicarle a tareas tácticas. El 27% de los casos, los CISOs dedican su tiempo casi exclusivamente a tareas tácticas operativas en lugar de estrategias. Tareas de gestión. Dado el panorama de amenazas en constante cambio, es probable que estos CISOs no estén a la altura. Claro, porque fíjense que esto es día a día y por ahí la estrategia o la táctica, ahí hay digamos, esta rivalidad, por así decirlo, o este contraste de que a veces no todo es estrategia, no todo es táctica, hay que ver estrategia, y de que estos tiempos que van cambiando día a día hagan que nosotros eh, veamos, digamos, esta, esta profesión, porque es una profesión muy demandante, quizás lo que es ciberseguridad, bueno, en este caso el CISO, eh, requiere de muchas habilidades y, eh, sobre todo, digamos, estos requerimientos de habilidades hacen que el trabajo sea muy interesante. Bien, no es para que corran, digamos, de lo que es un CISO, si bien son muy bien pagados, son muy requeridos, muy bien pagados, la verdad que ojalá que estemos en algún momento, si alguno se dedica en lo que es el área de seguridad,
estén dentro del 4% del gráfico este que estábamos viendo anteriormente y puedan disfrutar realmente de la profesión. Bien. Ahí se dijo la bibliografía y bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Bueno, y hay tarea. Les voy a dejar un cuestionario en el campus. Creo que la otra clase que tenemos me parece que es feriado. Bueno, ahora las voy a revisar. Bueno, espero que está sin más que hayan tenido un panorama de lo que hace un CISO, los roles. Y creo que vamos a ir viendo, les voy a dejar ya por el tema de sus trabajos prácticos. Por favor, no quiero que dejen para última hora lo que es los trabajos prácticos, porque tiene una puntuación importante para ustedes y la idea es que se tenga un avance o vayan viendo qué pueden hacer. Bueno, hasta acá les dejo, voy a dejar de compartir y voy saliendo. Que tengan buen finde y estamos en contacto.